aprendiendo del maestro, como dice el título de la palabra, ¿sí? Cada situación que por ahí nos toca vivir, ¿sí? Día a día, nos lleva a cambiar de postura, a cambiar de posición. Y cada vez que me toca compartir una palabra, pasan situaciones, ¿sí? No sé si es el Señor que pone la prueba, que pone esta situación para que uno, por medio de esos cambios, pueda crecer, ¿sí? Y yo soy una persona que, como cualquiera de ustedes, ha llegado a este lugar con situaciones. Yo tengo 55 años de edad, ¿sí? Conozco del Señor hace un poco más de 12 años. El Señor ha llegado a mi vida, ha cambiado muchas cosas y yo sé que tiene muchas cosas para cambiar. Una de las cosas que tiene para cambiar es a donde yo me encuentro en este momento, que lo hago por obediencia. El Señor sabe, conoce mi corazón y sabe que todo lo hago para la gloria de Él. Como lo decía, hace 12 años que conozco de Él y en eso les puedo asegurar que he pasado por muchas situaciones. Y dentro de todas esas situaciones, siempre lo pude ver al Señor en ella. Siempre, siempre sé que el Señor ha estado en cada situación que me ha tocado vivir, ¿sí? Pero me he aferrado siempre a una palabra que fue como bien cuando alguien elige algo preferido, ¿sí? Y sé que tiene que ver con lo que me dice siempre a mí Jeremías 29:11, ¿sí? Que Él sabe perfectamente de los planes que tiene para mí y para cada uno de ustedes, y que no son planes, malos planes, sino que son planes de prosperidad, planes de bienestar, como lo dice la palabra, ¿sí? Pero para todos aquellos que los buscamos con un corazón agradable a Él, así dice la palabra. Bien, y dentro de esos planes hay propósitos también para cada uno de nosotros. Pero para que esos planes de parte de Dios se puedan cumplir, hay cosas que tenemos que cambiar, ¿sí? Él en esos planes ya nos eligió, ya nos apartó, ¿sí? Y en Levítico 20:26 dice: yo soy el Dios de Israel, yo los aparté de los otros pueblos para que sean mi pueblo. De esa forma Él nos eligió. Y en Primera de Pedro, ¿sí? Dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagamos, como también es santo el que nos apartó, el que nos llamó. Y esto es a lo que le quiero aclarar cuando significa qué es lo que es ser santo. Ser santo es ser apartado, ¿sí? En algo de lo que quizás nosotros estábamos haciéndolo mal. ¿Qué es lo que hacíamos mal? El pecado. Cuando Dios nos apartó, cuando Dios nos eligió, es para sacarnos del pecado y reconocer que estábamos haciendo las cosas mal. Es necesario entender que Dios nos tiene en ese proceso, ¿sí? En ese proceso de cambiar todas las cosas, de cambiar todo lo que veníamos haciendo mal. Pero hay algo que debemos entender. Las Escrituras, lo que nosotros, nuestro manual de vida, que el Señor nos manda a usar, esas no cambian, ¿sí? Esas van a ser siempre la misma. La iglesia en la cual nosotros compartimos, en la cual nosotros vamos a crecer en la palabra, tampoco cambia. Y si no cambia la iglesia y no cambia la palabra, menos va a cambiar el Señor, ¿sí? Lo que sí necesitamos cambiar somos nosotros. En algunas cosas, como les decía, que no las estamos haciendo bien. Habría una frase que les quería compartir que dice: el cambio es inevitable, ¿sí? Pero el crecimiento es una opción. Yo lo cambié a la frase como agregándole algo. El cambio es y será inevitable en nuestras vidas, ¿sí? Pero este crecimiento, el crecimiento que nos va a dar el Señor, eso lo elegimos nosotros.
ese crecimiento es opcional, como dice la frase. Nosotros vamos a elegir cambiar, está en nosotros querer cambiar. Si nosotros no ponemos de nuestra parte para ejercitar ese cambio, para poder hacerle frente a esos cambios, y seguramente no lo vamos a poder lograr. Entonces, los hijos de Dios debemos elegir cambiar, porque junto con ese cambio vamos a elegir esa opción de crecer. La comodidad es en nuestro lugar, en el cual nosotros compartimos, en el trabajo, en el colegio, los chicos, y acá en la misma iglesia, es la que nos estanca, ¿sí? Esa comodidad, esos hábitos que a veces malos que nosotros vamos teniendo, es lo que estanca nuestro crecimiento. Entonces de eso es lo que tenemos que salir. Esos son los cambios que debemos llevar adelante. Los buenos hábitos, las buenas costumbres, nuestro crecimiento espiritual van a hacer crecer si es que nosotros buscamos gente que nos enseñe. Así como dice, vamos a aprender a cambiar con Dios. Si Dios pone personas en nuestros caminos, es justamente para eso, para que podamos aprender a cambiar, ¿sí? Es importante que se acuerden de esta palabra. Cambiar es lo que necesita el Señor de nosotros. ¿Para qué? Para que, así como hoy, como en este mes estamos celebrando el maestro, al maestro en sí, que es el enseñador, el maestro y su libro dice, el enseñador de palabra, es así como Él nos dio a nosotros un cometido, Él nos dio a nosotros una gran comisión, ¿sí? Que está en Mateo 28, 19, y dice, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es importante, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y si queremos aprender más de Dios, vamos a tener que poner un empeño especial para que esto después nosotros podamos trasladarle a otras personas, ¿sí? Y en esto sí vamos a compartir una palabra que está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y dice así: Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que el Señor ha repartido dones en nosotros, ¿sí? De acuerdo a su voluntad, que esos dones no tienen nada que ver con nuestras habilidades, ¿sí? Como algunos lo hemos estudiado ya en algunos de los estudios que tenemos aquí en la iglesia. Y que esas habilidades que son adquiridas como talentos, ¿sí? No tienen nada que ver con los dones que están puestos en nosotros como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo, que tienen una finalidad, y que es la que dice en el versículo 12, y dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Es capacitarse, prepararse, ¿sí? Para poder enseñarle a otras personas y para poder servirle de la mejor forma a Él en la obra, ¿sí? Y hablar y edificar y poder hablar de Él en todos aspectos espirituales, como Cristo, que es la cabeza de esta iglesia. ¿Y para qué hacemos esto? Esto lo dice en el versículo 13, que dice, de modo que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que conforme a la plena estatura de Cristo. Esa preparación, esa enseñanza, esa capacitación nos hará enfocarnos más adelante, como dice Pablo, en poder estar en ese proceso que todavía no hemos alcanzado, ¿sí? Pero es ser hecho a imagen de nuestro Señor Jesucristo, es reflejarnos en Él. ¿Y para qué nos va a servir esto? Esto lo dice en el versículo 14, dice, así no seremos niños
zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y artimañas de quien emplean métodos engañosos. Muchos nos quieren poner a veces ideas contrarias a la que nosotros vamos aprendiendo en la iglesia. El enemigo quiere eso, ¿sí? El enemigo quiere que dictarnos doctrina falsa, poner personas que nos enseñen cosas que no están escritas en este lugar o tergiversarlas de alguna forma, ¿sí? El enemigo nos quiere fuera de la iglesia, pero muchas veces hay personas que quieren hacernos sentir que por pecar nosotros perdemos la salvación, pero no es así, hermanos, porque a partir de haberlo reconocido Él en nuestra vida, seguro podemos tener consecuencias, pero la salvación no la vamos a perder porque Él es una promesa que hizo y Él, como dice la palabra, no es hombre para mentir. Y después más adelante podemos entender cuál es la meta de Dios en todo esto. En el versículo 15 y 16 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿sí? Es decir, el mismo Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actitud propia de cada miembro. Y esa es la meta, hermanos: vivir en unidad, crecer hasta parecernos a esa cabeza de la cual formamos parte nosotros como iglesia, y ligados a unos a otros podemos hacer que ese funcionamiento sea de un funcionamiento perfecto como quiere el Señor. Ese ministerio que hoy el Señor nos encargó a nuestro Señor Jesucristo, le llevó 30 años prepararlo y desarrollarlo en 3 años. Y no es que ese ministerio que Él empezó haya concluido con su muerte, sino que ese sacrificio hermoso, ese sacrificio grande que Él hizo por nosotros, nos potenció a nosotros a poder seguir adelante. Y cuando ese proceso llega a la perfección, con su resurrección, con Él, con esa resurrección que Él y esa espera que nosotros tenemos en poder en un tiempo compartir con Él todo en gozo, es lo que el tiempo que nos tiene que dar a nosotros para poder prepararnos, para poder enseñar la palabra. Y hermanos, en este lugar seguramente hay gente que han llegado por primera vez, ¿sí? Y hay personas que ya conocen del Señor. Y en esas características, en ese dos tipos de personas, en el que no conoce al Señor, el Señor va a repartir dones. Esa persona, a partir de que lo reconozca el Señor, va a tener que entender que el Señor lo va a querer usar. Y nosotros, los que ya conocemos del Señor, estamos en 3 formas de verlos a esos dones. Hemos recibido esos dones y quizás no lo estamos poniendo en práctica, ¿sí? Quizás los tenemos dormidos. También hemos recibido esos dones y quizás no los usamos como Dios quiere. Y gloria a Dios por lo que han recibido los dones y pueden hacerlo funcionar como Dios quiere dentro de esta iglesia. Hermano, el Señor nos está reclamando esos cambios. El Señor está buscando el cambio nuestro, que nosotros podamos traer personas nuevas a su encuentro, traer personas nuevas que necesitan del Señor, y nosotros somos esos instrumentos. Hermanos, el enemigo, como decía, no los quiere en la iglesia. Él no quiere tu perfección, Él no quiere tu perfeccionamiento de alguna forma. Él no quiere tu crecimiento. Para que nosotros podamos ayudar a otras personas. Pero Dios sí nos quiere aquí en la iglesia. Él nos quiere y nos quiere cambiado, nos quiere de la forma mejor, enseñándolo al prójimo, y que vamos a tener situaciones, la vamos a tener, pero Él nos busca que tengamos paz y gozo para poder enfrentarlas, ¿sí? Porque esas situaciones van a venir, pero ayudador tenemos.
y es el Espíritu Santo que nos va a sacar de cada uno de ellas. Amén, hermanos.